Muerte en las llanuras. En la franja centro-norte de los Estados Unidos, antes de la colonización europea, vivían numerosos pueblos indígenas, entre los cuales se encontraban los Lakotas, los Cheyenne, los Arapaho y otros. Entre ellos, los más numerosos eran los Lakotas, que estaban constituidos probablemente por una población de 80 a 100.000 personas. Originalmente, antes de la colonización europea, los Lakotas eran pueblos agricultores y complementariamente cazaban y pescaban. Los principales cultivos eran el maíz, los zapallos, los frijoles y además desarrollaban actividades de caza del búfalo que en tiempos posteriores habrían de transformarse en fundamentales, pero que en tiempos pasados, en sus actividades tradicionales, eran simplemente un complemento de su alimentación. La cultura lakota era sofisticada, incluyendo fabricación de artesanías diversas, construyendo viviendas cónicas conocidas como tipís, y registraban sus eventos históricos y visiones mediante una simbología compleja pintada sobre cueros, tejidos y cerámicas. La palabra lakota quiere decir aliados y hace referencia a la organización política habitual de estos pueblos que se reunían en confederaciones. Estas estrategias y tácticas, que consistían en aliarse con otros grupos vecinos, fue particularmente útil, inclusive necesaria, durante la colonización europea. Otros pueblos de las praderas norteamericanas, vecinos o emparentados con los lakotas, que fueron aliados en tiempos de la invasión y ocupación europea, eran los Cheyenne, los Arapajos, los Kiowa y los Comanches. El avance colonizador de los Estados Unidos los fue empujando hacia el oeste, obligándolos a abandonar las mejores tierras agrícolas y a depender casi exclusivamente de la caza de los grandes rebaños de búfalos que pastaban en las praderas. Cuando en 1858 se descubrió oro en el río South Platte, al pie de las montañas rocosas, se produjo una corrida de aventureros a través de las tierras de caza. Muchas comunidades fueron desplazadas y los rebaños diezmados por los intrusos y los merodeadores. A medida que avanzaba la colonización, varios grupos nativos fueron forzados a establecerse en las reservas. Los que quedaron fuera de ellas eran dependientes de rebaños de búfalos cada vez más escasos y fueron lentamente, gradualmente, sometidos por el hambre. Decía el general Sheridan a la legislatura de Texas con relación a los corambreros de búfalos: están destruyendo el almacén de los indios. Para que logremos una paz duradera, déjenlos que maten, cuereen y vendan hasta que los búfalos estén exterminados. Entre 1874 y 1886, los 30 millones de búfalos fueron reducidos a menos de 1.000. En ese momento, más al norte, en el país de los Lakotas o Sioux, se concretaba la formación de una confederación para la resistencia que comprendía, además de los Lakotas, a los Cheyennes intransigentes y a los Arapajos. Uno de los principales grupos alzados estaba integrado por unas 6.000 personas, bajo el liderazgo del jefe Nube Roja. Apenas se supo que las fuerzas nativas estaban concentradas en el valle del río Powder, el ejército de los Estados Unidos trató de desalojarlos por la fuerza, pero la campaña no tuvo éxito. Los militares no conocían el terreno y fueron hostigados constantemente por las guerrillas nativas. Los representantes de los Estados Unidos ofrecieron llegar a un acuerdo por el cual los pueblos de la pradera se comprometían a concentrarse en ciertas reservas que se establecerían al efecto.
Al mismo tiempo se ordenó el avance del ejército, invitando a los jefes a un simulacro de negociaciones. Nube Roja, el líder de la coalición indígena, se negó a aceptar las condiciones impuestas, expresando: los blancos nos han reducido año tras año hasta que estamos forzados a vivir en un pequeño territorio al norte del Platte. Nuestra última zona de caza, el lugar de la gente, también se nos sacará. Nuestras mujeres y niños se morirán de hambre. Por mi parte, prefiero morir peleando que por hambre. A continuación, los estadounidenses empezaron a construir fuertes a lo largo del Bozeman Trail, atravesando territorio aborigen. Los ataques de las guerrillas del jefe Caballo Loco, Crazy Horse, recrudecieron. Fuertes, partidas y viajeros fueron sistemáticamente hostigados. De a poco, las primeras naciones de los llanos fueron recuperando el control de su territorio. Nunca había sido tan peligroso el camino que atravesaba el territorio indígena. En esa época corrían los primeros años de la década de 1870. Finalmente, frente a la imposibilidad de defender las posiciones, el gobierno decidió abandonar la senda Bozeman, retirando el ejército de los fuertes, que inmediatamente fueron destruidos totalmente por los resistentes. Cuando la situación se estabilizó, Nube Roja y otros 125 jefes de guerra aceptaron concurrir a Fort Laramie para firmar un tratado de paz que permitiera terminar con la guerra. Más tarde, respetando el tratado, Nube Roja y su gente se trasladaron a la zona designada. Muchos Sioux pensaron que Nube Roja los estaba traicionando y decidieron unirse con los jefes rebeldes Caballo Loco y Toro Sentado, Sitting Bull, en el actual estado de Montana. En 1874, Custer, asesino de los Cheyennes del río Washita, poco antes, algunos años antes, se dirigió a las Black Hills con el propósito de construir un fuerte, al mismo tiempo que acudían numerosos aventureros a las minas de oro que se habían descubierto en la zona. Para los Sioux, las Black Hills eran Pajazapa, centro espiritual del mundo, donde se retiraban a rezar, ayunar y buscar sus visiones. La resistencia frente al sacrilegio fue enérgica. El jefe Caballo Loco, Crazy Horse, con 1000 guerreros, enfrentó y derrotó a una fuerza estadounidense de 1300 soldados. Luego fue hacia el valle del río Little Big Horn, donde se encontraba un numeroso contingente de nativos. El campamento se estiraba por casi 5 kilómetros de largo y albergaba más de 10.000 personas. Frente al desafío que representaba esta gran concentración guerrera, la jefatura militar de los Estados Unidos decidió encabinar al poderoso 7º Regimiento para desalojar a los Sioux del Little Big Horn. Las fuerzas estadounidenses estaban comandadas por el general Custer y tenían el propósito de destruir la concentración de los pueblos nativos. Finalmente, Custer atacó, pero fue rechazado en todos los frentes. Luego de una ardua batalla que duró varias horas, el 7º Regimiento fue completamente aniquilado. Esta fue la principal victoria de la coalición nativa, pero no permitió detener la colonización en sus territorios. Más adelante, los líderes nativos que se habían resistido, como Caballo Loco y su gente, resolvieron entregarse, reduciéndose en la reserva de Nube Roja ante la promesa de que su vida sería respetada. Esta promesa tampoco fue cumplida. Ni el ejército ni los colonos confiaban en Caballo Loco, Crazy Horse, quien les había hecho la vida imposible durante varios años. Luego, cuando Crazy Horse, Caballo Loco, ingresó a la reserva, lo aprisionaron y lo mataron. Fue enterrado en un lugar secreto cerca del arroyo Wounded Knee, llamado en Lakota Chankpe Opi Wakpala. El otro líder nativo, Toro Sentado, Sitting Bull, cruzó la frontera y se fue a refugiar en Canadá. La resistencia efectiva de la Confederación Lakota había finalizado.